Con nosotros a esta hora de la mañana la secretaria de Salud del municipio de Quito, doctora Jimena Barca. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, Byron. Buenos días también a la audiencia. Doctora, la situación es extremadamente crítica. Según algunos colegas suyos, estamos igual o peor que en abril del 2020. ¿Usted coincide con sus colegas? Bueno, efectivamente, según los datos, alrededor del 15 de abril tuvimos 1.671 personas contagiadas, que es el número más alto en lo que va de toda la pandemia. Por lo tanto, sí es una situación extremadamente preocupante lo que está pasando, ¿no? Aparte de eso, también la mortalidad, el exceso de mortalidad ha aumentado. Hace aproximadamente 2 semanas teníamos el 84% de exceso de mortalidad. Concluida la semana epidemiológica 15, fue la semana anterior, tenemos 93, cerca de 94%. Es decir, en una semana subió 10 puntos más. Doctora, y las recomendaciones de la mesa técnica del Comité de Operaciones de Emergencia Local, ¿a qué conclusiones han llegado? Entiendo que hay una recomendación de ustedes de que se debería analizar una posible, una especie de medidas extremas, si se quiere, de una especie de confinamiento selectivo o zonal o parroquial, no lo sé. Digo esto porque el alcalde ya lo ha comentado la semana pasada. ¿Es unas posibilidades que están ustedes solicitando, por ejemplo, al COE Nacional? Bueno, efectivamente, para nosotros en estos casos extremos no tenemos otras herramientas sino evitar los contagios, ¿no? De esta manera, hay algunos temas muy importantes que son evitar la movilidad de las personas, pero tenemos grandes dificultades en el aspecto legal. Yo he señalado la semana anterior en el informe que doy al Consejo Metropolitano que nos encontramos todo el sector salud sin una base legal clara, amplia, que contemple diferentes aspectos que pueda respaldar las decisiones que se toman alrededor de evitar los contagios y precautelar la vida de las personas. De tal manera que me parece que es absolutamente necesario que tengamos regulaciones sumamente claras, amplias, que no contemplen solamente la movilidad como la recomendación que ha hecho la Corte Constitucional. Hay muchos otros aspectos que es necesario que estén contemplados y regularizados, ¿no? Y por esto es de que al momento actual, según lo que hemos podido ver, lo ratifica la la alcaldesa de Guayaquil y también el alcalde de Quito, las limitaciones que tienen los municipios para poder restringir, ya las hemos aplicado, vemos que han sido poco eficaces o con muchas limitaciones, digamos, ¿no? Y de tal manera que es necesario implementar acciones que a la ciudadanía le permitan tener mucha conciencia de cuál es la situación actual y que puedan estar en sus casas, no salir si no es necesario y de esta manera poder evitar los contagios. Doctora, de la información que tienen ustedes de estadística, ¿está al 90% la capacidad UCI o al 100%, no lo sé? Y la atención hospitalaria en Quito, ¿cómo está esto? Bueno, efectivamente nosotros tenemos los datos de que la capacidad instalada de UCI está sobre el 98%. Solamente restan, y creo que si tuviera el dato actualizado hoy, seguramente ya no quedan camas tampoco en el Hospital Bacotis, porque hemos visto que gran población infantil también está siendo contagiada, de tal manera que si actualizaría los datos al día de hoy, los datos que yo le estoy proporcionando son hasta el día domingo, seguramente ya tendríamos menos capacidad en las UCI, ¿no? Desde nuestra perspectiva, los datos que hemos podido recopilar, tenemos 120 pacientes en lista de espera para una cama UCI y 51 pacientes para camas generales. Usted podrá comprender de que en esta situación no vamos a poder atender a todos los pacientes, comenzará a hacerse una selección de los pacientes que
deben ingresar a UCI, es decir, los que tengan mayor probabilidades de vida. Y esto es sumamente doloroso dentro del campo de la salud y humanamente también es una situación muy delicada. Sin embargo, por las circunstancias habrá que pasar a ese nivel de seleccionar cuáles son las personas que tienen altas probabilidades de vivir y que pueden ingresar a UCI. Hablando, Morocham, La hablando, mortalidad se incrementará de manera significativa, como ya lo hemos visto, ¿no? En el mes de marzo nosotros teníamos un exceso de mortalidad de aproximadamente el 54%. Y en lo que va de abril, estamos 20 de abril, hemos llegado al 93 punto, déjeme revisar el dato, 93.5%, de tal manera que en los 20 días que va hemos aumentado alrededor de 40 puntos, alrededor de 40 puntos. o sea que diariamente están muriendo más de 20 ciudadanos, 20 pacientes. Bueno, el dato exacto al momento no tengo, cuál es el número de personas que fallecen cada día. Sin embargo, también registramos un aumento en el número de cadáveres que han sido levantados por parte del MGIRS. En marzo tuvimos 38 y actualmente tenemos 43 en lo que va del mes. Doctora, estamos ya en fase 4, como dicen los técnicos y la Organización Mundial de la Salud, cuando un médico tiene que decidir entre quién vive y quién no, por disposición de las camas UCI, de los aparatos, vamos, que es para la atención de casos extremos. Estamos ya en fase 4 en Quito. Mire, formalmente no creo que se haya declarado la fase 4. Sin embargo, en conversaciones con colegas que atienden en las áreas de emergencia, ya se han presentado casos en que han tenido que tomar esa decisión. Lo cual implica también que no solo aplica a quienes están en el caso COVID, porque también hay otras patologías que atender, accidentes, cirugías, accidentes cardiovasculares, etcétera, etcétera, y esa gente también está abocada a esta crítica situación por falta de atención. Por supuesto, es decir, todas las patologías que tenemos que ameritan UCI, como usted lo ha mencionado, los accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares o cualquier otra condición que los pacientes necesiten el ser internados y además en el área de cuidados intensivos, está totalmente restringida porque tenemos una avalancha de pacientes que deben ser atendidos por COVID, ¿no? Y eso resta las posibilidades de atención al resto de patologías. Eso es lo que está produciendo este exceso de mortalidad que ya le he mencionado. Y cuando hablamos de exceso de mortalidad no hablamos solamente por causa COVID, sino de causas generales, ¿no? Lo cierto es que no están accediendo al cuidado apropiado debido a la ocupación de camas en este sector. Doctora Jimena Barca, estoy contra el tiempo, pero solamente 30 segundos. ¿Usted cree que es por la variante, la brasileña, que es más agresiva, o en general por el relajamiento de la gente que no entiende que no debe estar en aglomeraciones? Mire, yo creo que tuvimos como sociedad un aprendizaje el año pasado. Sin embargo, volvemos a tener circunstancias a las que no estamos acostumbrados, como por ejemplo esta mayor contagiosidad de la variante británica, principalmente, que es la que está circulando de manera comunitaria en Quito, ¿no? Entonces pensábamos que ya con las medidas que habíamos tomado era suficiente. En realidad tuvimos una mortalidad relativamente baja, ¿no? Debido al virus que estaba circulando, pero actualmente vamos aprendiendo nuevas cosas del comportamiento del virus y actualmente las nuevas variantes nos presentan nuevos retos y nuevas formas de actuar, ¿no? El virus está presente, vemos que hay una mayor contagiosidad, vemos también que está afectando a gente más joven y que además los mecanismos se van
conociendo más ampliamente cuáles son los mecanismos de contagio. Recientemente el Lancet, por ejemplo, publicó un artículo científico señalando que cada vez es más probable de que el contagio se realice mediante el aire, lo cual significa que debemos tomar precauciones extras en nuestra salud, en la de nuestra familia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De esta manera tenemos que ser muchísimo más rigurosos porque las variantes del virus, de acuerdo a la información que conocemos, son se difunden mucho más rápido, afectan a otra población, etcétera, de tal manera que siempre tendremos que estar alerta a los cambios que produce el virus y la forma de afectar a la población que también varía, y por eso es necesario que sigamos manteniendo las medidas muy estrictas de bioseguridad. Doctora Jimena Barca, Secretaria de Salud del municipio, muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias a usted. Muy gentil. Los datos preocupantes, sé que lo sabíamos, pero nos está ratificando la Secretaria de Salud del